Buenas, gente, hoy os prometí el vídeo sobre el punto de inflexión que hubo en mi vida. Es algo que cuento siempre en mis charlas porque lo considero bastante importante. Así que, vamos allá. La historia comienza hace más o menos 3 años, cuando yo empiezo a estudiar telecomunicaciones y me doy cuenta de que no me está llamando la atención para nada. Además, se suma también que a mi padre le detectan cáncer de pulmón, así que yo decido pasar más tiempo en mi casa con mi padre. Yo empiezo a asumir el peor de los casos, lo que podría pasar, y efectivamente 9 meses después sucede. Mi padre fallece y empieza lo que yo llamo la época negra. Una época en la que, bueno, pues paso un poco más de tiempo en mi casa, me tiro muchísimas horas en YouTube y no hago nada durante medio año, un año más o menos. Pero es entonces cuando 2 amigas mías me ayudan. Una me da 4 consejos absurdos realmente, pero que si se llevan a rajatabla se vive estupendísimamente. Y la otra me da la oportunidad de dar una charla sobre mi experiencia escolar. A raíz de esto yo veo que disfruto un montón de la gente, de que mi experiencia y mis vivencias y demás sirven a los demás, así que busco cursos de técnicas de comunicación y expresión, también me meto a un taller de radio, otro de coaching, uno de marketing incluso, y empiezo a conocer muchísimas personas y una de ellas estaba en una radio local. Me da la oportunidad de formar parte de aquello y empiezo a tener una pequeña sección en la que aprendí muchísimas cosas. Un tiempo después me da también la oportunidad de esta persona de salir en la televisión de la región de Murcia. Luego con el curso de marketing empecé a escribir en un blog mis filosofías, mis experiencias, mis vivencias, chorradas, curiosidades, lo que fuera. Más tarde me doy cuenta de que YouTube podría ser un medio mucho más gráfico y más directo, así que empiezo con el canal también. El tema charlas empecé a dar muchísimas más, muchas personas empezaron a llamarme, a solicitar alguna que otra charla, diferentes cursos. También empiezo con uno de mis proyectos, me muevo muchísimo, empiezo a buscar a personas que me pudiesen ayudar. Y bueno, luego también está la parte de la fundación de Rafa, en la que yo empiezo a hablar más con él, a pasar más tiempo, empiezo a formar parte de la fundación. Ellos me dan la oportunidad de viajar a Madrid y poder participar en diferentes proyectos. Estos me llevan a viajar muchísimo, incluso a salir del país y realmente muchísimas otras cosas que me ha puesto la cabeza, que me dejo en el tintero. Pero si os dais cuenta, todo esto sucede cuando fallece mi padre. En este punto yo suelo decir que mi madre me enseñó a vivir, es decir, a atarme los zapatos, a cocinar, a las tareas de casa, esas típicas cosas que generan una rutina. Pero mi padre me enseña a buscarme la vida, a que tenga que pelear por las cosas que quiero, por lo que necesito y demás. Es más, me considero un porcentaje altísimo mi padre. Muchos dicen que me parezco a él, el rostro, la cara, algunas facciones, también las bromas que gasto a veces, yo qué sé, muchas cosas, soy él. Encima pasaba prácticamente con él las 24 horas. Y aquí viene lo realmente importante de todo esto. Actualmente muchísimas personas vinculan sus vidas a las de otras. Permiten que otros se conviertan en el brazo derecho, en la pierna derecha o en cualquier extremidad útil. Cuando estas personas hacen esto, dependen de los demás. ¿Qué sucede cuando ya no la tienes a tu lado? Esa extremidad de la que estaba hablando desaparece contigo. Es decir, el brazo derecho para el que tú usabas todo desaparece, se va. ¿Y qué? ¿Dejas de hacer las cosas como las hacías antes? Lo que quiero decir con esto es que no podemos depender de los demás, que nuestra felicidad sea nuestra, sin depender de nadie. Nadie nos va a aprobar el examen por nosotros, nadie va a ir a trabajar por nosotros, nadie nos va a dar oportunidades así porque sí. Tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos. Y con esto no quiero decir que nos separemos de nuestras familias, de nuestras parejas, de nuestros amigos, para nada. Si os dais cuenta, en muchos de mis vídeos siempre hay gente. Simplemente he aprendido a convivir con la soledad en determinados momentos, a ser feliz por mí mismo, a hacer las cosas que yo quiero, cuando quiero, como quiero, sin hacer daño a los demás, y a disfrutar de la vida como si cada día fuera el último. Hay una pregunta que suelo hacer en las charlas cuando llego más o menos a este punto, y es el de ¿cuántos de vosotros habéis ido al cine solos? Cuando la hago en las clases, posiblemente 5 personas o así me levantan la mano, de 20. O sea, una cuarta parte ha ido sola al cine. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre hacemos las cosas con los demás. Desde que me di cuenta que había cosas que se podían hacer solo, empecé a disfrutar muchísimo más. No podía estar esperando a mis amigos porque estaban estudiando, trabajando. Así que empecé a pasear por ahí solo, a tomarme algo, a ir al cine, a viajar. Y realmente a veces necesitamos dedicarnos tiempo a nosotros mismos, hacer una pequeña introspección y mirar dentro de nosotros para contemplarlo de fuera después. Cuando sucedió lo de mi padre, yo solo tenía 2 opciones:
quedarme en casa, deprimirme el resto de mi vida, coger y mover mi culo de la silla y empezar a hacer muchísimas cosas. Creo que hoy es el día en el que comprendéis la frase con la que termino todos mis vídeos. Porque como digo, solo tenía dos opciones: seguir adelante o deprimirme. Todo es cuestión de actitud, al menos desde mi punto de vista, y de la fuerza de voluntad que tengamos. Este vídeo solo era para que conocierais el punto de inflexión que hubo en mi vida, el antes y el después, y el cambio de visión de la vida que tuve a raíz de lo de mi padre. Hay cosas que todavía me dejo en el tintero, pero que podrían dar para otro vídeo, así que si os ha gustado este vídeo, le dais a la manita. Y ahora sí que sí, y ya con toda la razón del mundo, nunca dejéis de sonreír.